Bien, alumnos, vamos a ver en esta clase financiamiento de proyectos de inversión. La clase anterior habíamos visto este flujo de fondos con este proyecto que tenía una inversión inicial de 250.000 pesos y habíamos hecho la formulación y la evaluación del proyecto, el cual era un proyecto que le convenía a su inversor. Bien, vamos a ver ahora los efectos del financiamiento, es decir, si necesita un financiamiento el propietario de este proyecto. Entonces, vamos a la solapa número 2, donde dice financiamiento, y vemos que tenemos exactamente el proyecto que veíamos recién, nada más que directamente puesto los flujos netos de fondos, donde la renta líquida total era de la de 164.720, exactamente el mismo proyecto que vimos anteriormente. Entonces decíamos, vamos a ver, vamos a buscar un financiamiento de 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque puede ser que este propietario que necesitaba 250.000 pesos para este proyecto no los tenga solo 50.000 pesos y entonces necesite ir a un banco a solicitar 200.000 pesos de financiamiento. Va al banco y el banco le otorga el financiamiento, se toma un crédito de 200.000 pesos a una tasa del 10% anual directa, pagadero totalmente al final del tercer año con 2 años de gracia. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, como dije, el flujo de fondos que teníamos, el flujo neto de fondos que habíamos evaluado en el proyecto sin financiamiento, y ahora le vamos a sumar el financiamiento, agregamos el financiamiento, es decir, ingresan 200.000 pesos producto del préstamo, que se va a pagar a los 3 años el total del capital, y va a tener 2 años de gracias. Estos 2 años de gracia, cuando hay una gracia en un préstamo, en cualquier banco, lo que hay gracia es sobre el capital, pero no sobre los intereses. Los intereses se pagan anualmente. Es decir, 10% de 200.000, 20.000, 20.000 y 20.000, las 3 cuotas de intereses. Obtenemos un nuevo flujo de fondos financiado, con un proyecto que está financiado. Si tomamos la renta líquida total, fíjense, es 104.720, y antes era 164.720. Pero obviamente los 60.000 pesos están en los intereses que hemos pagado al banco. Bien, evaluamos el proyecto. Esta es la formulación, ahora vamos a hacer la evaluación. Al evaluar el proyecto hacemos exactamente lo mismo. Tomamos esto que está en verde, sería la misma tasa alternativa que habíamos tomado en el proyecto anterior, y decimos que sacamos el coeficiente, que era 1 dividido 1 más el 10% elevado a la 0, me da 1, 1 más el 10% elevado a la 1 me da 0,91, elevado a la 2 me da 0,83, etc. Multiplicamos el flujo de fondo por el coeficiente y tenemos los valores actuales netos de cada uno de los periodos, como veíamos en la evaluación que hicimos en la clase anterior. La sumatoria de los valores actuales de cada uno de los periodos me va a dar el valor actual neto del proyecto. Evidentemente, fíjense, sorpresa, el proyecto da exactamente el mismo van con financiamiento que sin financiamiento. Y aquí está el tema. Bien, ¿cuáles han sido los efectos del financiamiento? Entonces vamos a ver ahora un concepto nuevo, que es el apalancamiento o leverage, que es una palabra francesa, pero se utiliza igual. Apalancamiento de un proyecto, es financiar el proyecto. Y puede haber un apalancamiento positivo, un apalancamiento neutro y un apalancamiento negativo. Tomen nota, por favor. Hay apalancamiento o leverage positivo cuando la tasa de interés del préstamo es menor a la tasa interna del proyecto, tasa interna de retorno del proyecto. El 10 es menor que el 12, entonces ahí va a haber un apalancamiento positivo en el proyecto, ya lo vamos a ver. Hay apalancamiento neutro cuando la tasa es igual, la tasa del financiamiento es igual a la tasa interna de retorno, y hay un apalancamiento negativo cuando la tasa del préstamo es superior a la tasa interna de retorno. Puede ocurrir que este apalancamiento negativo, no obstante ser un apalancamiento negativo, es decir, que me tira para atrás el proyecto, no me lo hace negativo, o sea, me sigue conveniendo, porque hay veces que el inversor tiene que concurrir al banco obligadamente porque no tiene los fondos totales para poder
hacer su proyecto, pero su proyecto es tan bueno que con el financiamiento lo mismo sigue siendo positivo, aunque la tasa de interés del banco sea alta. Y entonces fíjense lo que ocurre. El 10% de la tasa de financiamiento en este proyecto ocasionó que el BAN sea igual. Pero, ¿dónde se ve el efecto apalancamiento? En este caso se ve en la tasa interna de retorno. Quiere decir que se produjo un apalancamiento positivo porque el 10%, que es la tasa de financiamiento, es menor al 12%, que es la tasa interna de retorno. Bien, vamos a ver ahora, en otro caso positivo, donde en la solapa número 3 vamos a analizar otro proyecto distinto al anterior, que en este proyecto se necesita una inversión inicial de 130.000 pesos, fíjense, costos 190.000 el primer año, y ingresos después a partir del segundo año son todos ingresos con un valor residual de 30.000 pesos. Tomamos el flujo neto de fondos, que es este, y después vemos que el flujo neto acumulado, fíjense, este proyecto para poder ser realizado, este inversor va a necesitar los 130.000 pesos de la inversión inicial más los 190.000 pesos del primer año, que también es negativo, que son todos costos. Total, ¿cuánto va a necesitar? 320.000 pesos en total para realizar este proyecto. Bien, va a un banco y consigue un crédito de 180.000 pesos, pagadero en 3 años, el capital total, con 2 años de gracia, para hacerlo similar al préstamo anterior. Acuérdense que después puede ser sistema de amortización alemán, que es con cuota descendente y interés sobre saldo, o puede ser sistema de amortización francés, donde todas las cuotas del préstamo son iguales. Pero en este caso lo vamos a hacer sencillo para ver cuál es el efecto. Bien, ¿qué pasa acá? La tasa de interés del préstamo es de 15%. Fíjense, cuando yo hago la evaluación del proyecto sin financiamiento, cuando lo hago sin financiamiento, recuerden que tomo los flujos de fondos sin financiamiento, o sea, el flujo neto este. Y determino que mi VAN es 54.694. Saco el préstamo al 15% y mi VAN se me cae, 34.347. Pero la tasa interna de retorno del proyecto sin financiamiento es el 15,1. Fíjense, es apenas un poquito más grande que la tasa del préstamo. Y no se me produce un efecto dentro del BAN, pero sí en la tasa interna de retorno. En la tasa interna de retorno se ve el apalancamiento positivo del 15,1 al 15,2. Bien, ¿qué ocurriría si hacemos una pequeña sensibilización? Supongamos que el crédito, en vez de ser del 15%, fuese un apalancamiento más negativo todavía. Es decir, acá produjo apalancamiento positivo, perdón, pero pongamos que fuera del 18 la tasa. ¿Qué ocurrió? El 18, que es la tasa de financiamiento, es mayor que la tasa interna del proyecto. Bueno, el BAN cayó y la tasa interna de retorno también cayó. Es decir, es inferior. Acá hay un apalancamiento negativo. Pero fíjense, el BAN sigue siendo positivo. Quiere decir que el proyecto todavía me conviene. ¿Qué pasaría si el préstamo ascendiera al 25%? Y ahí ya no me conviene, porque la tasa esta es mayor a la tasa interna, la tasa de financiamiento es mayor a la tasa interna de retorno, pero es muy alta. Me tira el BAN negativo, por tanto ya no me conviene. Y la TIR se me hace mucho más chica que la TIR sin financiamiento y por ende el proyecto no me conviene. ¿Qué ocurre si consiguiésemos un préstamo mucho más barato? Qué sé yo, pongamos al 8%. Fíjense lo que ocurre. Bueno, el BAN supera ampliamente al BAN sin financiamiento y la tasa interna de retorno también supera la tasa interna de retorno sin financiamiento. Hay un apalancamiento positivo. Esta sería, digamos, el efecto del apalancamiento que está relacionando la tasa de interés del préstamo con la tasa interna de retorno del proyecto. Esta es la clase de financiamiento de proyectos.